Las tormentas geomagnéticas son las manifestaciones más intensas del clima espacial. Las más fuertes son causadas por la interacción de las eyecciones de masa coronal interplanetarias con el campo magnético de la Tierra. Las eyecciones están compuestas por una gran cantidad de materia y son provocadas por explosiones en la corona solar, la capa externa de nuestra estrella. Estas estructuras recorren el espacio interplanetario con velocidades que pueden alcanzar más de 2000 km por segundo. Las tormentas geomagnéticas pueden causar fenómenos impresionantes como las luces polares o auroras. Sin embargo, también pueden afectar las telecomunicaciones, distorsionar la señal GPS y dejar regiones enteras sin luz eléctrica durante horas. Aquí presentamos 9 tormentas geomagnéticas que han sido clasificadas como extremas. Cada una de ellas ha dejado una huella perdurable en la memoria colectiva de la humanidad. Blog solar. Tormenta de 1 de junio de 1680. Una extraordinaria aparición en el cielo. Poco después de la invención del telescopio en 1610, el nuevo instrumento ya se estaba usando para observar el Sol. Los astrónomos de la época registraban diligentemente el número de manchas solares en su superficie. En la segunda mitad del siglo XVII, las manchas solares fueron prácticamente ausentes y las auroras boreales extremadamente raras. Es por ello que las muy brillantes luces polares que aparecieron en el cielo europeo a finales de mayo de 1680 resultaron ser una sorpresa considerable. El astrónomo alemán Gottfried Kirch, quien reunió varios testimonios sobre el evento, las describió en el periódico Neue Himmelszeitung como una gran señal de fuego en el cielo que apareció el 22 de mayo al mismo tiempo en varios lugares de Alemania, especialmente en Leipzig, Hamburgo y Lübeck. Dado que en Alemania de aquella época aún se usaba el calendario juliano, el hecho en realidad ocurrió el 1 de junio según nuestro calendario gregoriano. En Hamburgo, otro astrónomo alemán, Heinrich Vogt, resumió lo sucedido en el folleto Planetenversammlung en mayo y junio 1680. Según los testimonios recogidos por Kirch y Vogt, la gran señal de fuego fue visible en la mañana del 1 de junio cerca de la costa oeste del mar Báltico y de Leipzig. Un testigo narró: todo el cielo que pude ver en la dirección al oeste estaba cubierto con una niebla de fuego. Al este estaba muy hermoso, azul, cubierto de muchas estrellas. Otro testigo de Karlsburg afirmó que figuras de diferentes formas y con diferentes vestuarios bailaban en las 4 direcciones del cielo. Siglos después, los astrónomos se preguntaron a qué se debía la aparición de la aurora, ya que en ese momento el Sol se encontraba en un mínimo prolongado de su actividad, un periodo denominado como mínimo de Maunder, que duró unos 50 años. Según los reportes que elaboraron los astrónomos Kirch y Gian Domenico Cassini durante la época, una mancha solar apareció en la superficie del Sol a finales de mayo de 1680. Los dibujos de Kirch, que hoy aún se conservan en el Observatorio de París, muestran manchas solares en el hemisferio occidental. Las manchas solares son áreas en la superficie del Sol a partir de las cuales se pueden originar eyecciones de masa coronal. Dado que el Sol en aquella época estaba muy inactivo y entonces sin otras manchas, existe una alta probabilidad de que la mancha reportada por Kirch y Cassini fue la fuente de la tormenta geomagnética de 1680. La aurora boreal que iluminó la noche, el evento Carrington. El 1 de septiembre de 1859, el astrónomo inglés Richard Carrington monitoreaba el Sol desde su observatorio casero, proyectando la imagen del disco solar sobre una hoja de papel blanco. En su superficie se podían observar varios grupos de manchas solares, cuando, de repente, la parte de la superficie solar donde se encontraba el grupo más grande de manchas empezó a brillar mucho más fuerte que el resto del Sol. A estos abrillantamientos repentinos, hoy en día les conocemos como ráfagas solares. Alrededor de 18 horas después, fenómenos extraños comenzaron a suceder en la Tierra. Documentos de aquella época cuentan que los observatorios magnéticos de todo el mundo se volvieron locos y que una aurora boreal inusualmente brillante fue vista por la noche. El funcionamiento de las redes telegráficas se vio gravemente afectado porque los mensajes entrantes eran completamente incomprensibles.
Desde las montañas rocosas al norte del continente americano, llegaban reportes diciendo que por la noche uno podía leer libros sin la ayuda de luz artificial. Incluso la aurora boreal fue vista en lugares en los que no es habitualmente, como Hawái, Cuba y México, donde el cielo se pintó de rojo. Ahora sabemos que lo que sucedió fue la tormenta geomagnética más intensa jamás registrada, conocida como el evento Carrington. Hoy en día medimos la intensidad de estas tormentas con el índice DST, que nos permite clasificar a esos eventos como débiles, moderados, fuertes, severos y extremos. DST se obtiene a partir de las mediciones de las perturbaciones del campo magnético terrestre, por lo que tiene las mismas unidades, nanotesla. Los valores de DST alcanzados durante el evento Carrington se estimaron a posteriori entre menos 850 y menos 1760 nanotesla, lo que constituye un récord absoluto. Carrington publicó sus observaciones e incluso insinuó un vínculo entre la ráfaga que él observó y la tormenta geomagnética, pero en aquella época la ciencia aún no podía explicar cómo los fenómenos a 150 millones de kilómetros de distancia podrían causar todos estos eventos extraordinarios en la Tierra. La tormenta de mayo de 1921. En mayo de 1921, 4 eyecciones de masa coronal impactaron a la Tierra, poniendo en peligro vidas humanas. El índice DST se estimó en menos 907 nanotesla, lo cual corresponde a los eventos clasificados como extremos. Las primeras eyecciones llegaron el 13 de mayo a las 13 horas con 10 minutos y 19 horas con 24 minutos. Aquella noche, una fuerte aurora boreal brilló sobre Europa. Fue observada en Inglaterra, Francia, Alemania, España, Gales y otros lugares. Los informes de un fuerte resplandor también llegaron de Estados Unidos y Australia. La tormenta geomagnética interrumpió las telecomunicaciones en Dinamarca y Suecia y cortó las conexiones telegráficas en los Estados Unidos y Australia. El 14 de mayo, a las 22 horas con 15 minutos, una tercera eyección golpeó a la Tierra. Las perturbaciones del campo magnético terrestre se intensificaron, causando, según algunas estimaciones, la tormenta geomagnética más fuerte del siglo XX. En todo el mundo se reportaron fallas en los telégrafos y en algunos sistemas telefónicos. Sin embargo, en algunos lugares el daño fue mayor. El 15 de mayo, en la ciudad sueca de Karlstad, un incendio de una central telefónica de la ciudad destruyó la mayor parte del equipo. Los estudios posteriores demostraron que la central de Karlstad fue particularmente vulnerable a las tormentas geomagnéticas, ya que se encontraba en un enlace de telecomunicaciones entre Oslo y Estocolmo, orientado en la dirección este-oeste con una longitud de 400 kilómetros. La orientación y la longitud de estas líneas telefónicas fueron ideales para que el campo magnético terrestre perturbado pudiese inducir corrientes eléctricas en ellas. También hubo un incendio en la central telefónica de Brewster, Nueva York. Los operadores incluso tuvieron que evacuar el edificio en el que se encontraba la planta. El edificio finalmente fue completamente destruido. El 16 de mayo, la Tierra fue golpeada por una cuarta eyección de masa coronal que afortunadamente no causó mayores problemas. 3 tormentas de enero de 1938. La década de 1930 destaca por una actividad solar muy alta. En ese tiempo ya había muchos observatorios dedicados a observar el Sol de manera sistemática, por lo que existen registros confiables de su actividad. Los reportes de la época cuentan que el 29 de julio de 1937 aparecieron gigantes manchas solares en la superficie de nuestra estrella que podían verse incluso a simple vista. Más manchas parecidas fueron observadas unos meses después, en octubre del mismo año. Cada una de ellas fue un lugar de origen de tormentas geomagnéticas bastante intensas. El 12 de enero de 1938 apareció otra enorme mancha solar en la superficie del Sol que desapareció detrás del borde occidental del disco solar el 18 de enero. Esta mancha causó la primera tormenta geomagnética de aquel mes, que duró del 17 a 18 de enero. 2 tormentas más ocurrieron el 21 y 22 y del 25 al 26 de enero. Posteriormente se estimó que durante estos eventos el índice DST alcanzó los valores de menos 171, menos 328 y menos 336 nanotesla, lo que los clasifica como severos. El 25 de enero se pudieron observar hermosas auroras boreales en toda Europa, hasta Gibraltar, Sicilia y Grecia.
detonó minas submarinas. En 1972, en el séptimo año de la intervención de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam, la milicia estadounidense, bajo las órdenes del presidente Richard Nixon, sembró minas de guerra en el mar frente a la costa de Vietnam del Norte. La operación inició el 9 de mayo de 1972 cerca de la ciudad de Hai Phong. En total se colocaron más de 11.000 minas cerca de las ciudades estratégicas en un periodo de 8 meses. Algunas de estas minas fueron hechas para detectar los cambios del campo magnético normalmente producido por los buques de guerra. Se detonaban cuando la magnitud de la perturbación de este superaba un cierto umbral. El 4 de agosto de 1972, un evento único sucedió en la Tierra. La tripulación de un avión TF-77 de Estados Unidos informó que en un transcurso de 30 segundos y sin razón aparente, una docena de minas habían explotado cerca de la ciudad de Hon La. Los análisis posteriores mostraron que aquel día se activaron un total de 4.000 minas. Ese mismo día, a las 20 horas con 54 minutos, una brillante aurora boreal iluminó el cielo nocturno en el norte de los Estados Unidos. Un magnetómetro en Boulder, Colorado, se volvió loco debido a las fuertes perturbaciones en el campo magnético de la Tierra que también fueron detectadas en el sur de la India y en Hawái. En la costa sur del Reino Unido, la aurora boreal brilló con tanta fuerza que aparecieron sombras y también fue reportada por los pilotos de un vuelo comercial cerca de la ciudad española de Bilbao. Estos eventos ocurrieron debido a que entre el 2 y 4 de agosto una región activa en el Sol, con campos magnéticos intensos, denominada como AC 11976, fue posicionada casi en el centro del disco solar visto desde la Tierra. Las regiones activas son lugares en la corona solar de los que a menudo se originan las secciones de masa coronal. Cuando las regiones activas se encuentran cerca del disco solar, las secciones que provienen de ellas son dirigidas hacia nuestro planeta. Durante el periodo mencionado, varias secciones de masa coronal salieron de la región activa y fueron acompañadas por ráfagas solares muy brillantes. Todas estas eyecciones provocaron tormentas geomagnéticas. Las primeras limpiaron el espacio entre la Tierra y el Sol, lo que permitió un viaje sin obstáculos y muy veloz a la eyección de masa coronal del 4 de agosto, que horas después provocó la tormenta geomagnética más intensa. Una investigación de la Marina de los Estados Unidos encontró que las minas fueron activadas por fluctuaciones del campo magnético durante esta tormenta geomagnética. Aunque nunca revelaron el umbral requerido para detonar las minas, sabemos que las perturbaciones del campo magnético de la Tierra alcanzaron unos 168 nanotesla, lo que obviamente fue suficiente. Después de esos eventos, el lograr que estas minas sean insensibles al clima espacial se convirtió en una de las principales prioridades de la Marina de los Estados Unidos. El apagón de Quebec. El 13 de marzo de 1989 se produjo en la Tierra una tormenta geomagnética de intensidad similar a la de mayo de 1921. La historia de esta comienza el 6 de marzo, cuando apareció un grupo de manchas solares muy grande en el Sol. Los campos magnéticos en el área fluctuaban rápidamente, dando lugar a 15 ráfagas solares, 11 de las cuales fueron clasificadas como clase X o extremas. Estos eventos se clasifican según la intensidad de los rayos X que emiten, como la clase A, B, C, M y X. Cada clase se subdivide en subclases denominados con los números de 1 a 9. La excepción es la clase X, cuyos números pueden tener cualquier valor. La ráfaga más intensa jamás registrada fue clasificada como X45. En promedio, las ráfagas X10 ocurren 8 veces durante un ciclo solar de 11 años, mientras que las M1 suceden unas 2000 veces durante el mismo periodo. La ráfaga más fuerte del marzo de 1989 se observó el 6 de marzo y fue clasificada como X15. Sin embargo, debido a que el grupo de manchas solares correspondiente estaba ubicado cerca del borde del Sol, las eyecciones de masa coronal que ocurrieron junto con las ráfagas no estaban dirigidas hacia la Tierra. Eventualmente, este grupo de manchas se movió hacia el centro del disco solar. El 13 de marzo, 2 eyecciones de masa coronal alcanzaron la Tierra. Esto resultó en una tormenta geomagnética intensa. Inmediatamente después del inicio de la tormenta, la aurora boreal brilló intensamente en ambos polos, e incluso fue vista en Florida, Texas y Cuba. A las 2 horas con 44 minutos, algo muy inesperado sucedió en Canadá. Las corrientes eléctricas provocadas por la tormenta geomagnética destruyeron la red eléctrica en la provincia canadiense de Quebec en un transcurso de tan solo 2 minutos. Como consecuencia, esta provincia vivió así un eclipse eléctrico de 12 horas. Millones de personas se encontraron en casas y oficinas oscuras, el metro estaba cerrado, así como las escuelas y el aeropuerto de Dorval.
En Europa, Reino Unido y Suecia tuvieron problemas principalmente en forma de cortes de energía de corta duración. Varios satélites espaciales también experimentaron problemas, incluido el satélite de telecomunicaciones TDRS-1 de la NASA. El índice de Ct alcanzaron un valor de menos 589 nanotesla y sigue siendo el mayor jamás medido directamente. Una tormenta inusual. El siguiente evento ocurrió en enero de 1994, cuando el ciclo solar ya se sacaba a su mínimo de 1996. En ese momento el Sol estaba en calma, no había manchas importantes ni tampoco ráfagas. Es por eso que la empresa Telsat Canadá fue sorprendida por el hecho de que el 20 de enero, dos de sus satélites, Anik E1 y E2, de repente fallaron. El incidente resonó con fuerza en Canadá, ya que las fallas de los satélites interrumpieron la transmisión de señales de televisión y datos informáticos en todo el país e interrumpieron las conexiones telefónicas a áreas remotas en el norte. La falla de ambos satélites se produjo porque, debido a los electrones solares de alta energía, la electrónica para controlar la rotación de los satélites falló, lo que provocó su rotación descontrolada. Finalmente se restableció el control sobre el satélite Anik E1, que tenía un valor de 281.2 millones de dólares canadienses, pero no sobre el satélite E2, cuyo valor era de 290.5 millones. Curiosamente, esta vez la tormenta geomagnética no fue causada por una eyección de masa coronal. Su causa fue una corriente del viento solar rápida con una velocidad de 700 km por segundo. El origen de esta corriente se puede ver en la imagen del Sol tomada de rayos X por la sonda Yohkoh. Alrededor del polo sur podemos observar un área oscura llamada agujero coronal. Estas áreas son una fuente de viento solar rápido. El agujero coronal que se muestra se extendía casi hasta el ecuador solar, por lo que, cuando se encontraba frente a la Tierra, una corriente de viento solar rápido comenzó a viajar hacia nuestro planeta. Esta corriente fue la fuente de electrones de alta energía superiores a 2 megaelectronvolts capaces de dañar los instrumentos electrónicos y paneles solares de los satélites. Día de la Bastilla. Por fin llegamos a finales del siglo XX. En julio del año 2000, la celebración del aniversario de la Revolución Francesa fue interrumpida por una fuerte tormenta geomagnética. Debido a que esta duró del 14 de junio al 16 de junio y debido a que el 14 de julio se llama Día de la Bastilla en el mundo de habla inglesa, la tormenta geomagnética recibió su nombre de esta festividad. La tormenta fue producida por una eyección de masa coronal que ocurrió el 14 de julio y fue acompañada de una fuerte ráfaga solar. Posteriormente, la eyección viajó a través del espacio interplanetario a una velocidad de unos 1400 km por segundo y llegó a la Tierra menos de un día. La tormenta geomagnética que ocurrió después fue clasificada como extrema. Las partículas de alta energía que devastaron las cámaras y los sistemas de navegación de varios satélites y los detectores de partículas de varios instrumentos que formaban parte de las misiones de la NASA tuvieron que apagarse temporalmente. La aurora boreal fue visible hasta Texas. La precisión del sistema GPS se degradó con el transcurso de las horas y muchas redes de transporte de luz eléctrica resultaron dañados. Y aquí llegamos al último evento. Entre el 19 de octubre y el 20 de noviembre de 2003, los científicos detectaron 19 ráfagas brillantes en el Sol. Algunas fueron seguidas por tormentas geomagnéticas. Las más intensas de ellas ocurrieron entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre. Debido a que en esta época en los Estados Unidos se celebra la Noche de Brujas o Halloween, los eventos recibieron el nombre de eventos de Halloween. En el transcurso de 24 horas, 2 erupciones llegaron a la Tierra provocando una tormenta geomagnética con un índice de Ct de menos 400 nanotesla. Esto convirtió a la tormenta en una de las 10 tormentas geomagnéticas más intensas de la historia. La tormenta dañó varias misiones científicas, incluidas SOHO y ACE, 2 observatorios espaciales dedicados a monitorear el Sol y el viento solar. En Suecia ocurrió un corte de energía que duró 1 hora. Algunos vuelos tuvieron que ser desviados debido a que se cortaron las telecomunicaciones en los vuelos transpolares. Las conexiones de radio y televisión satelital se cortaron parcialmente y en Marte la misma erupción destruyó el experimento ambiental de radiación marciana que formaba parte de la misión espacial Mars Odyssey. Los astronautas en la Estación Espacial Internacional tuvieron que protegerse de la radiación dañina que acompañó la erupción. Por supuesto, la aurora boreal brilló en el cielo y fue observada en el Mediterráneo e incluso en Texas y Florida. Blog Solar.